Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Durante toda la pandemia, el gobierno y los gobiernos se llenaban la boca diciendo el heroísmo de los profesionales y del equipo de salud en general, lo cual eso estaba fuera de toda discusión. El trabajo que hacían los médicos, los enfermeros, camilleros, personal de mantenimiento, todo el equipo de salud era realmente algo extraordinario, ¿no? A punto tal que muchos médicos lamentablemente quedaron en el camino culpa del COVID, ¿no? Había una foto que nosotros la habíamos compartido en Jujuy al Momento y la habíamos compartido en este programa también, de la terapia del Hospital del Libertador General San Martín, donde uno de los médicos que estaba atendiendo a un paciente COVID estaba ataviado con lo mejor que se podía pensar en ese momento del equipamiento médico. Otro que estaba parado al lado de él también, colaborando en la atención, una ropa regular. Y el tercero llamaba la atención porque en sus pies, en vez de tener las clásicas botas que usan los médicos, tenía bolsas de nylon atadas en los pies y en la cabeza. ¿Cuál era la situación en ese momento? El que tenía lo mejor es porque había podido comprárselo él. El que tenía lo intermedio era porque algo se había comprado él y algo le habían previsto. Y el tercero, el que tenía bolsas de nylon en los pies, era aquel que no había tenido la posibilidad de comprarse lo mejor de equipamiento para prevenir contagiarse con el COVID. Así trabajaron los médicos, e insisto, no solamente los médicos, todo el equipo de salud durante la pandemia. El tema es que este reconocimiento estuvo únicamente en lo declamativo, en el relato, porque a la hora de las efectividades conducentes, todo ese reconocimiento no se vio plasmado. Inclusive, hasta el día de hoy, hay médicos en la provincia de Jujuy que trabajan en los efectores públicos que están por debajo de la línea de pobreza. Y esto ha generado que los médicos, con mucho respeto, comiencen, ni siquiera diría yo a levantar la voz, pero sí a hacer planteos firmes sobre la situación no solamente salarial de los médicos, sino también poniendo en evidencia las distintas falencias que hay en el sistema, falencias de arrastre, falencias nuevas. Lamentablemente las de arrastre no se solucionan y las nuevas siguen aflorando día a día. De esto vamos a charlar hoy. Nos va a acompañar Rubén Camaño, que es secretario general de AMRA en la provincia de Jujuy. AMRA es la Asociación de Médicos de la República Argentina. 30 segundos y conversamos con el doctor Camaño. Seguimos en Sobremesa. Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y por fin se hizo la reunión. Sí. Rubén, Asociación de Médicos de la República Argentina es una entidad nueva en la provincia de Jujuy. Así es. Nosotros, para hacer un raconto corto, después de que nos conocemos hace 2 años y medio, 3 años, que siempre en los medios radiales lo decimos, nosotros normalizamos a partir del año 2019, 6 meses como lo dicta la ley sindical o la ley de asociaciones sindicales, y fuimos a elecciones en diciembre del 2019. Nuestra asociación médica está inscripta en el Ministerio de Trabajo de la Nación y la seccional Jujuy está inscripta junto con otras seccionales que son, para nombrarlas, la de Buenos Aires, la de Santa Fe, la de Neuquén, Córdoba y Jujuy. Digo esto porque gracias a la gente que pensó en la integración y en las asociaciones sindicales, pelearon porque la Asociación Médica de Avellaneda, que se llamaba en ese entonces, plasmó en el Ministerio de Trabajo de Nación en el año 1983 la creación de la seccional Jujuy. Nosotros, ante los embates previos en el año 19, porque ya veníamos viendo cómo se daba la situación médica en la población de Jujuy, fuimos plasmando entre varios médicos, pero un grupo médico que algún día lo diremos, decidimos llamar a Buenos Aires por teléfono, viajar
y ellos a través de un documento nos reconocieron como normalizadores y de ahí en más fuimos a elecciones. Y ya están debidamente acreditados en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Así es, el Ministerio de Trabajo de la provincia, nosotros hoy podemos decir que el 12 de julio del año 2021, después de varias reuniones en forma informales, si se quiere, con el Ministro de Trabajo y la conducción anterior, y por medio de nuestros abogados, que son abogados nacionales, en Jujuy, pudimos plasmar a través de un documento que usted lo tiene en la mano, que acredita la representatividad de los médicos, tanto en la parte pública y privada, en nuestra provincia de Jujuy. O sea, ahora ANRA puede pedir una formal audiencia con el señor Ministro de Salud y plantear al señor Ministro de Salud las distintas inquietudes que tienen que ver desde lo salarial hasta las horas guardias, supongamos. La Asociación Médica es una asociación que plasma, siempre hemos dicho, y la actividad nuestra no está valorada o asociada a una parte política, porque hoy el sindicalismo en la Argentina muchas veces pasa por el ser partidario o no. Nosotros por lo menos en esta comisión directiva no estamos de acuerdo, por eso el camino es un poco más lento. Y lo que quiero decirle es que acá se acreditan los médicos siempre primero desde el aspecto científico. El médico obviamente hace su carrera y se recibe como tal y hace la residencia médica. La Asociación Médica lo que pide a sus afiliados y va a pedir en las sucesivas reuniones que en el Ministerio de Trabajo es que los médicos se sigan acreditando como tal en la parte científica. Reconoce la parte científica, la parte asistencial, ¿por qué? Porque nosotros demostramos la integridad de diálogo con la patronal estatal o privada. ¿Por qué digo esto? Porque no nos quejamos si no ofrecen tal o cual contrato, sí a través de plasmar un convenio colectivo de trabajo que queremos implementar por primera vez en la historia de Jujuy, decidir la forma de trabajo y a través de ambos, tanto la patronal por un lado, como dije, pública y privada, y la parte del efector en salud. Y después viene la parte prestacional, que ya es públicamente privada, si se quiere, y por último el aspecto sindical. ¿Por qué le hago esta pequeña introducción? Porque nosotros no somos un sindicato que únicamente es para movilizar. Nosotros jerarquizamos la actividad científica, respetamos los consejos deontológicos, el Consejo Médico de la provincia de Jujuy es el primero que protegemos y ya hemos ofrecido posgrado en salud infantil, posgrado en clínica general y posgrado en medicina general. Claro. O sea, queremos que el médico se encolumne a través de la acreditación si después quiere reclamar. Ahora, Rubén, me parece que a mí la pandemia ha dejado varias cosas al descubierto, ¿no? Y una de las cosas que dejó al descubierto de manera brutal es las condiciones laborales que tiene, en este caso en particular, los médicos, pero yo lo hablaría del equipo de salud en su conjunto, ¿no? Sí, yo creo que el médico es el puntal del equipo de salud. El médico no puede trabajar sin enfermero, sin camillero, no puede trabajar sin instrumentista, no puede trabajar sin las obstetras, que es una carrera, no puede trabajar sin los fisioterapeutas, sin los bioquímicos. Entonces, nosotros tenemos potestad sindical y exclusiva para los médicos, pero no dejamos de asesorar, que ya hay un movimiento, que eso estábamos hablando fuera de cámara, hay un movimiento que los efectores en salud empiezan a preguntar si los podemos asesorar. ¿Qué significa? Que desde la Asociación Médica podemos protegerlos sindicalmente, inicialmente. Y lo que usted hizo alusión a la pandemia nos demostró en qué lugar estamos parados, no solo en el aspecto político, sino en el aspecto asistencial y en el aspecto personal, digamos, en perjuicio de la salud pública y privada. ¿En qué situación estamos según ANRA? Nosotros, con los cambios de algunos directivos desde el Ministerio de Salud, nos empezaron a recibir y empezaron a atender el teléfono en el sentido de que para plasmar reuniones serias.
por primera vez el ministro de Salud nos recibió y después los efectores de él, que sería el secretario de Planificación, que es símil al secretario de Salud Pública. Lo que quedamos de acuerdo inicialmente fue trabajar en conjunto. Nosotros le ofrecimos un convenio colectivo que estábamos charlando, que sería histórico para la provincia de Jujuy. Eso va a demandar mucha charla, lo queremos implementar. Tenemos buenas expectativas con eso y trabajar en conjunto. ¿Por qué? Pero, perdón, ¿el poder político entiende la necesidad de implementar? No lo entiende porque lamentablemente la salud representa un patrimonio económico y no un crecimiento cultural sanitario. ¿Qué le digo eso? Es un oportunismo político para sacar rédito económico. No quieren hacer política de salud, que ya lo repasamos, quieren hacer política con la salud. Hoy no, porque ya pasó la pandemia, digamos, a mucha parte pública y privada le dejó buenos dividendos económicos, por lo tanto no hacen alusión, no escuchan, no reciben, cuando lo mejor es escuchar y después decidir. ¿Por qué? Porque hoy pasa por otro lugar. Nosotros hemos empezado con poco afiliado y hoy en día nos llaman los médicos de la provincia a través del documento que yo le dejé, que si vamos a ir o no a una medida de fuerza. Y la medida de fuerza sería posterior, digamos, ¿no? Sí, no, ya está planificada. Se están haciendo todos los caminos para llegar a la medida de fuerza. Y esta medida de fuerza en 3-4 puntos, ¿qué es lo que le piden al gobierno? Primero, lo que queremos nosotros es que nos reciba el Ministerio de Trabajo, que forma parte del gobierno. ¿Por qué? Porque tienen todo su rédito político instalado en el Ministerio de Trabajo, el cual tendría que ser independiente. ¿Qué pasa como en todo el país? El Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy tiene que ser, tiene que ser un órgano regulador de los reclamos, recibir los reclamos, las demandas, las denuncias y demás. Nosotros fuimos el único sindicato que en el año 2021 presentamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, que usted sabe, Ministerio de Trabajo de Nación, con un pronto despacho para que se solucione. Pero como el poder político desde Jujuy hacia Nación es alto y amplio, esa denuncia no siguió. ¿Tema salarial pedían ahí? Primero lo que hicimos es demostrar que los hospitales de la provincia andan mal. El tema salarial lo empezamos a discutir en noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque ya era tiempo. Porque seguíamos siendo héroes hasta el año pasado, hasta agosto. Como ya no somos héroes y no da, y los médicos cobran menos sin COVID, porque lamentablemente el médico también está implícito en esto. ¿Qué significa? El médico no va a reclamar, no va a plasmar una discusión cuando está bien pagado. Obviamente. Ahora, ¿cuánto es el sueldo promedio de un médico en la provincia de Jujuy? 90.000 pesos. En el sector público. 90.000 pesos, 110. Hoy, con los pequeños aumentos que vinieron. O sea, y un médico con estos 90.110, ¿sí? ¿Tiene o puede trabajar únicamente en el sector público o indefectiblemente debe ir a trabajar también al sector privado? No es novedad que en Jujuy existe el pluriempleo. ¿Por qué? Porque la canasta básica de AMRA es 140.000 pesos. Usted saque sus conclusiones. No puede vivir en el sector público. Si son 2 médicos los que viven, tampoco. ¿Por qué? Porque no lo plasman en el recibo de sueldo los adicionales no remunerativos. Pero el problema acá es que de una misma caja sí, tiene que salir los honorarios de los médicos. Por un lado, de aquel médico que trabaja dentro de un hospital, cualquiera sí, fuera. Y por otro lado, el médico que a la tarde, a las 6 de la tarde, abre su consultorio, el 90% de sus pacientes son de la obra social provincial, del Instituto de Seguro. Y bueno, ese otro tema que ya nosotros pusimos, si se quiere, en tela de juicio. Pero el interlocutor es el mismo, el gobierno. ¿Y qué le parece? ¿Y qué le parece a usted? El gobierno no puede obligar, para contratar a un médico, no puede obligar a tener una obra social por obligación. Hoy ya no lo puede, porque la obra social demuestra que no está capacitada para cubrir muchas, o sea, la cobertura es de mala calidad. Ahora, esta cobertura de mala calidad, esta incapacidad que usted hace mención,
es porque la obra social se maneja con criterios políticos y no científicos. Siempre esa obra social se manejó con criterios políticos. ¿Y cómo hacemos para que se manejen con criterios médicos o científicos? Y bueno, para eso está AMRA. Y esto también se y lo el colegio médico. Ya se lo dijimos públicamente y ya lo presentamos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros no tenemos potestad contra esa obra social, pero sí tenemos potestad contra los prestadores de esa obra social. ¿Qué quiere decir esto, potestad sobre los prestadores? Porque nosotros podemos, si el prestador médico es de AMRA y presta a una obra social, puede... ¿Cortar servicio? Puede dejar de prestar servicio, porque tiene una, digamos, esto no es crear, digamos, a través de la nota lo que va a pasar, no, es para que se pongan a pensar de que un sindicato médico con potestad privada y pública entre en la discusión de todo. Éticamente, ¿cuánto es lo mínimo que debe cobrar un médico una consulta? Hoy nos regula el Consejo Médico 3.000 pesos. Bien, ¿y cuánto le paga el Instituto de Seguro esa consulta? Por debajo, menos del 50%. Bueno, el 50%. O sea, el Instituto de Seguro está por debajo de lo que dice el Consejo de Médicos. Totalmente. Y encima no manda ¿Y gente. no se supone que tendría que estar por lo menos en el mismo nivel? Yo creo que la obra social provincial tendría que dar el ejemplo. Y ahí sí, dar el ejemplo, ¿por qué? No mandar a sus gente y no lanzar mensajes a los prestadores de que si no cobramos un coseguro no van a denunciar. Eso es hacer apología. Entonces, nosotros podemos recoger el guante, mal y pronto, e ir contra la obra social. Pero lamentablemente no queremos entrar en conflicto con nadie. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a aportar ideas. En el futuro podremos entrar en conflicto. Tampoco vamos a dejar que pasen 10 años. ¿La obra social está desfinanciada al criterio de ustedes? Yo creo que no, porque saben rédito bastante bien y bueno, son fondos que van hacia otro lugar. Pero a ver... políticos siempre hablando. Claro, a ver, el dinero que le descuentan a cualquier persona Sí. que es afiliada al instituto no es dinero público, es dinero privado. No es dinero privado, es del dinero de la gente de salud. Claro, pero es el aporte que hace una persona a la obra social. Supongamos que no sea médico. No es renta general. No, para nada. Entonces, Es del policía, por ejemplo. ¿por qué va a la renta general entonces? Bueno, lo que pasa es que no se puede ser juez ni parte. O se es juez o se es parte. ¿Usted me entiende? Si yo gerencio la obra social, uno quiere que... O sea, nosotros queremos que se dé una buena prestación. ¿Dónde empieza la buena prestación? Pagándole bien al prestador. Sea médico, sea kinesiólogo, sea lo que fuere. No puede pagar cada 3 o 4 meses. Y Ese es el atraso que tienen. Y no puede pagar cada vez que quieran. ¿Cuántas veces el colegio médico fue contra el Ministerio de Salud a pedir que lo ayuden para que paguen? Y a nosotros nos pidieron ayuda también. No lo hicimos oficial, pero nosotros no quisimos participar porque las entidades que rigen esa institución han financiado campañas políticas. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestros afiliados no quieren. Ahora, yo coincido absolutamente con usted la situación de precariedad que tienen los médicos en la provincia de Jujuy. Pero a mí también me parece que hay un problema que es a nivel nacional, que cada vez hay menos profesionales. Lo dijimos, el sistema sanitario de la República Argentina, salvo los que tienen hospitales centrales que están financiados y que ganan muy bien, le estoy hablando de Hospital Garrahan, Gutiérrez, en Buenos Aires, que pueden vivir de su salario hasta las 5 de la tarde, porque aparte hacen docencia y forman muy buena gente. Nosotros queremos hacer docencia, muchos de nosotros hacen docencia. En las residencias de Jujuy. Claro, en la residencia o formar gente a través de capacitaciones en RCP, por ejemplo, que yo soy instructor en RCP, yo soy terapista, puedo dar módulos internacionales de terapia intensiva pediátrica, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente, pero no tiene tiempo o no lo hace porque elige mantener a la familia. Hoy el médico no elige, bueno, depende. No elige hoy, le estoy hablando de la masa del 70%,
que nosotros tenemos conocimiento en la provincia de Jujuy. El 70% elige apenas hoy arreglar su casa. Apenas lo estoy diciendo. Cuando antes era bueno. Y lo que estamos haciendo algunos es ahorrar para la jubilación. Ahorrar. ¿En dónde? En algunas cajas previsionales que son privadas. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver hoy cuánto gana un jubilado médico, también está por debajo de la línea de pobreza. Médicos reconocidos en Jujuy ganan 70.000 pesos de jubilación. Claro, es criminal. Ahora, Rubén, si yo le pregunto, ¿hacia dónde va la política de salud pública de la provincia de Jujuy? ¿Hay un norte o no se ve un norte? Qué buena pregunta. Yo quisiera saber qué significa el norte y qué significa el sur. El norte, yo puedo decirlo, que es el no progreso y el sur el progreso. Por ejemplo, se va a quedar en el norte. Por más que hagamos campañas políticas nacionales e internacionales, la gestión en salud está manejada desde atrás por la gente que se fue para que esto quede en un primer nivel de atención. Se acabó la historia. Esa es la lectura. O sea, una persona con algún nivel de complejidad, efectivamente, indefectiblemente va a tener que salir de la provincia. Yo, terapista pediátrico, estoy haciendo consultorio externo en Aguascalientes. Saque su conclusión. ¿Y por qué no está en la terapia? Habría que preguntarle a las autoridades del Ministerio de Salud. Porque sería lógico el terapista que esté dentro de la terapia. Y no tiene médico en la terapia pediátrica. Lo mismo pasa con algunos que decidieron enfrentar a través de la normalidad sin la obsecuencia. Usted saque sus conclusiones. Muchos médicos, o algunos que no son médicos, están dentro de la cartera de salud de la provincia de Jujuy. Vaya y averigüe cuánto cobran. ¿Y no son médicos? No, sí son médicos. Ah, son médicos. Entonces, ¿qué tiene la contra del médico actual? Que nos llama por teléfono y nos dicen que no nos movilicemos porque nos van a echar. ¿Sí? Sí. A lo que tenemos causa no nos la resuelven. ¿Por qué? Porque no nos dejan defendernos. No, y porque además lo tienen agarrado de esa causa. Sí. Saca los pies del plato y la Supongamos causa... que uno es culpable. Sí. Uno es culpable de cualquier Llegar tarde. Delito. Bueno, le han dado derecho a esa persona a defenderse, no se la dieron. Pero sí lo sancionaron, le descontaron, le dieron vuelta el auto, lo amenazaron en la puerta de su casa. ¿A usted le parece eso? Ahora, a ver. Perdón que haga alusión a lo personal, pero eso hace a todos los médicos, ¿no? Pero por supuesto. Le voy a contar una historia. Un médico de Libertador General San Martín habló en el Ministerio de Salud hace 2 años, 3 años, cirujano reconocido de la falencia que tenía el Hospital Oría. ¿Qué hizo el efector jerarca en salud, que ahora juega al fútbol en los profesionales y ahí anda paseando? ¿Sí? ¿Qué hizo? Lo sancionó, lo sacó de su lugar y a los dos y le creó una causa y este doctor se murió infartado en el Hospital Oría. A ver, sí, me acuerdo del caso. Su familia no quiere denunciar. ¿Tanto miedo le tienen? ¿Qué puedo perder yo si ya perdí mi familia? ¿Entiende? El daño que le hicieron a mi familia es deplorable. ¿Quién nos defendió a nosotros? Fue un efector legal a mostrarme un expediente a mí sin yo ser notificado. Entonces imagínese usted, saque sus propias conclusiones. Hoy la justicia le pega primero y después espera que se defiende. Hoy me lo dijo, ayer me lo dijo una persona que no es médica. Y muchos médicos en la provincia de Jujuy pasa eso. Muchos. O sea, a ver, es más importante un médico absolutamente disciplinado que tener un servicio de salud más o menos coherente. Así es. El médico puede ser disciplinado, sin faltar el respeto, pero ver que hay muchas falencias en el lugar de trabajo... Corrijo, en vez de disciplinado digo sometido. Sí, es que estamos en la época que tanto han usado políticamente para llegar a la gobernación. ¿Me entiende? Hoy, por ejemplo, el médico hoy está saliendo del sometimiento porque ve que hay gente que pone el cuero por ellos, que los representa. Estamos hablando de una maraña política, sindical y todo junto. ¿AMRA viene a ocupar ese espacio? Ese es el lugar que queremos ocupar.
¿Y qué falta para terminar No, nosotros recién vamos en un 30% de nuestra gestión. ¿Qué quiere AMRA? Se lo dije, obra social nacional. Que el médico pueda, y a la gente que representa, que elija su obra social. ¿Sí? Obra social nacional a través de, digamos, de entidades, repito la misma palabra, de obras sociales nacionales que nos quieren representar. Caja de retiro, caja de jubilación. Eso le quiere ofrecer y está en trámite AMRA Jujuy. ¿Sí? Caja de prestadores. ¿Por qué? Porque ahí ya entra la parte privada, porque la parte privada no son dueños médicos y si son es para ellos. ¿Entienden? La recaudación es para algunos médicos que en la parte privada, ¿sí? Digamos, manejan junto con los políticos opositores de turno. Esto es así. ¿Sí? Entonces, viene a ocupar un lugar en el cual respalda al médico desde esos lugares. Y al último, o sea, AMRA, ¿qué le dice? Ofreciéndole esos beneficios que ya está en trámite, le ofrece que respete a la patronal. Por eso le hablo de un aspecto asistencial. Nosotros no reclamamos que nos tengamos que ir a las 12 del día. Claro, reclaman trabajar las horas que hay que trabajar y que le paguen lo que deben pagar. El hospital tendría que funcionar hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, si usted me pide una opinión, pero que nos paguen como corresponde. Claro. Que no nos anden persiguiendo si nos vamos a las 2:15, 2:30, cuando los efectores en salud que hoy están a cargo hacían lo mismo que le piden al médico que hoy está actualmente. Que tire la primera piedra quien está libre de pecado. Claro. Rubén, gracias por haber venido. No, a usted. Por lo menos lo cumplimos. Un placer es mío. No, un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpalá hoy.